Hay tres emociones que silenciosamente controlan la vida de muchas personas: la ira, el miedo y la culpa. No siempre se ven, pero están ahí. Aparecen cuando alguien nos hiere, cuando enfrentamos algo desconocido o cuando recordamos errores del pasado. La ira nos hace reaccionar sin pensar. El miedo nos convence de no intentar. La culpa nos mantiene atrapados en lo que ya pasó. Y poco a poco, sin darnos cuenta, estas emociones comienzan a tomar decisiones por nosotros. Muchas personas creen que el problema es sentir estas emociones. Intentan ignorarlas, esconderlas o luchar contra ellas, pero la realidad es diferente. El problema no es que existan, el problema es cuando ellas gobiernan nuestra vida. Porque cuando la ira domina, destruimos más de lo que queremos defender. Cuando el miedo domina, dejamos de avanzar. Y cuando la culpa domina, dejamos de creer que podemos cambiar. Pero estas emociones no fueron creadas para ser nuestras cadenas, fueron creadas para ser señales. Señales que nos muestran dónde necesitamos crecer. Señales que revelan heridas, inseguridades o aprendizajes pendientes. Cuando una persona aprende a reconocer sus emociones, asumir responsabilidad por sus reacciones, cambiar su perspectiva, dominar su mente y transformar sus errores en aprendizaje, algo empieza a cambiar profundamente. La ira puede convertirse en energía para construir, el miedo puede convertirse en impulso para avanzar y la culpa puede convertirse en una lección que fortalece el carácter. La ira, el miedo y la culpa muchas veces aparecen en nuestra vida como si fueran enemigos que debemos eliminar. Muchas personas luchan contra estas emociones intentando ignorarlas, esconderlas o negarlas. Pero las emociones no desaparecen porque decidimos no verlas. Las emociones son señales, son como una alarma interna que se activa cuando algo dentro de nosotros necesita atención. Cuando una persona siente ira, normalmente cree que el problema está afuera. Alguien lo ofendió, alguien lo trató injustamente, alguien no cumplió lo que prometió. Pero la ira también revela algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Revela expectativas no cumplidas, heridas no sanadas, orgullo lastimado o frustraciones acumuladas. Por eso el primer paso no es negar la emoción, sino reconocerla. Reconocer la emoción no significa justificar cualquier reacción. Significa detenerse un momento y decir, estoy sintiendo ira. Muchas personas ni siquiera se dan ese espacio, reaccionan inmediatamente, levantan la voz, discuten, lastiman con palabras o toman decisiones impulsivas que después lamentan. Todo ocurre en segundos porque nunca se tomaron el tiempo de reconocer lo que estaba pasando dentro de ellos. Cuando una persona reconoce su emoción, empieza a recuperar el control. Ya no es una reacción automática, se convierte en una decisión consciente. La emoción deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un mensaje que puede ser interpretado. El miedo funciona de una manera similar. El miedo aparece cuando sentimos incertidumbre, cuando enfrentamos algo desconocido o cuando creemos que no somos suficientes para lo que tenemos enfrente. Muchas personas sienten miedo y lo interpretan como una señal de que deben retroceder, pero el miedo también es una señal que muestra dónde necesitamos crecer. Cuando una persona reconoce su miedo, deja de pelear contra él. En lugar de decir, no debería sentir miedo, empieza a preguntarse, ¿por qué siento miedo? A veces el miedo revela falta de preparación, a veces revela experiencias pasadas que dejaron una marca, a veces simplemente muestra que estamos frente a algo importante. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo tome todas las decisiones. Cuando el miedo gobierna, la vida se llena de excusas. Excusas para no intentar, excusas para no cambiar, excusas para quedarse en el mismo lugar. La culpa también tiene un mensaje. Muchas personas viven cargando culpas del pasado, errores, decisiones equivocadas, palabras que no debieron decir, oportunidades que dejaron pasar. La culpa se convierte en una carga pesada porque la persona cree que su error define quién es. Pero la culpa también puede ser una señal que indica que algo dentro de nosotros reconoce que pudo actuar mejor.
Esa conciencia es importante. Sin ella no hay crecimiento. El problema aparece cuando la culpa deja de ser una señal y se convierte en una prisión emocional donde la persona repite constantemente el pasado, donde cada error se convierte en una etiqueta permanente, donde la mente recuerda una y otra vez lo que ya no puede cambiar. Reconocer la emoción es el primer paso para salir de esa prisión. Cuando una persona reconoce su culpa, puede empezar a transformarla. Puede preguntarse qué aprendizaje existe dentro de ese error. Puede decidir que ese error no será el final de su historia, sino el comienzo de una nueva manera de vivir. La ira, el miedo y la culpa no son emociones extrañas, son emociones humanas. Todos las experimentan. La diferencia no está en quién las siente, sino en cómo cada persona decide responder a ellas. Algunas personas viven reaccionando a sus emociones, otras personas aprenden a escucharlas. Y cuando una persona aprende a escuchar lo que la emoción quiere mostrar, empieza a entenderse mejor a sí misma. Ese entendimiento no ocurre de un día para otro. Requiere honestidad, requiere detenerse, requiere reconocer cosas que a veces preferimos evitar, pero ese proceso permite algo muy valioso. Deja de existir la lucha constante contra lo que sentimos. En lugar de pelear contra la emoción, la persona aprende de ella. Pero reconocer la emoción es solo el primer paso. El segundo paso es aún más importante, decidir qué hacer con ella. Las emociones son poderosas, pero no están diseñadas para dirigir nuestra vida. Las emociones son rápidas, intensas y muchas veces cambiantes. Por eso, cuando una persona vive guiada únicamente por lo que siente en el momento, su vida se vuelve inestable. Un día puede sentirse motivado y lleno de energía, y al día siguiente puede sentirse desanimado. Si cada emoción determina la acción, entonces la dirección de la vida cambia constantemente. Por eso aparece un principio fundamental, la disciplina sobre la emoción. La disciplina significa actuar con propósito, incluso cuando la emoción no es favorable. Significa tomar decisiones basadas en valores, no solo en impulsos. Significa recordar que una emoción puede ser momentánea, pero una decisión puede tener consecuencias duraderas. Cuando una persona siente ira, la emoción impulsa a reaccionar de inmediato. La disciplina crea una pausa. Esa pausa es pequeña pero poderosa. En esa pausa aparece la posibilidad de elegir. Elegir no responder con la misma agresión. Elegir pensar antes de hablar. Elegir no permitir que un momento de enojo destruya una relación, una oportunidad o una reputación. La disciplina no elimina la emoción. La disciplina dirige la energía de la emoción hacia una acción consciente. Cuando una persona siente miedo, la emoción le dice que retroceda. La disciplina le recuerda que muchas cosas valiosas en la vida requieren atravesar incomodidad. La disciplina permite dar un paso adelante, incluso cuando la seguridad no está garantizada. Muchas personas esperan sentir confianza para actuar, pero la confianza muchas veces aparece después de actuar, no antes. La disciplina permite actuar incluso cuando la emoción todavía no está completamente alineada. Lo mismo ocurre con la culpa. La emoción puede decir, ya fallaste, no lo intentes otra vez. Pero la disciplina responde con una decisión diferente: aprender, corregir y volver a intentarlo. La disciplina no depende de sentirse bien, depende de tener claridad sobre lo que es correcto hacer. Por eso la disciplina tiene un poder silencioso. No necesita emociones intensas para avanzar, no necesita motivación constante, simplemente mantiene el compromiso con una dirección. Cuando una persona desarrolla disciplina, sus emociones dejan de ser fuerzas que lo arrastran en diferentes direcciones. Las emociones siguen existiendo, pero ya no controlan el timón de la vida. La ira puede transformarse en energía para corregir una injusticia sin destruir a otros. El miedo puede convertirse en alerta que ayuda a prepararse mejor. La culpa puede transformarse en una lección que fortalece el carácter. Pero esa transformación solo ocurre cuando la emoción es reconocida y la disciplina toma el liderazgo sobre el impulso. Cuando una persona enfrenta emociones como la ira, el miedo o la culpa, es muy fácil buscar responsables afuera. La mente humana tiene una tendencia natural a señalar.
Señalar a las circunstancias, a la familia, a los amigos, al gobierno, al pasado o a cualquier factor que parezca explicar lo que está ocurriendo. Y aunque muchas veces existen factores externos reales, hay una verdad que cambia completamente la manera de vivir. Nadie más es responsable de cómo respondemos a nuestras emociones. Las personas no siempre pueden controlar lo que sucede a su alrededor, pero siempre tienen la posibilidad de elegir su respuesta. Esa elección puede parecer pequeña, pero tiene un impacto profundo. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, escuchar las mismas palabras o vivir el mismo problema y aún así reaccionar de manera completamente distinta. Una persona puede responder con enojo, resentimiento y deseo de venganza. Otra puede responder con calma, reflexión y una decisión de mejorar la situación. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en la responsabilidad que cada uno decide asumir. Asumir responsabilidad personal no significa cargar con toda la culpa del mundo. No significa aceptar injusticias ni justificar el daño que otros puedan causar. Significa reconocer que nuestra reacción es una decisión propia. Significa entender que nuestras emociones pueden aparecer automáticamente, pero nuestras acciones no tienen que ser automáticas. Cuando una persona deja de culpar constantemente a los demás por su estado emocional, comienza a recuperar poder. Mientras la responsabilidad está en manos de otros, la persona se siente atrapada, siente que su bienestar depende de que otros cambien. Y cuando la vida depende del cambio de otros, la frustración se vuelve constante. Pero cuando la responsabilidad vuelve a uno mismo, algo cambia. La persona empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué decisión puedo tomar hoy para mejorar mi situación? Esta mentalidad no elimina los problemas, pero transforma la manera de enfrentarlos. La persona deja de esperar soluciones externas y empieza a construir respuestas internas. Muchas veces la ira aparece cuando sentimos que alguien nos trató injustamente, y la injusticia puede ser real, pero incluso en esos casos, la reacción sigue siendo una decisión personal. Una persona puede quedarse atrapada en el resentimiento durante años, recordando constantemente el daño recibido. Otra persona puede decidir que ese evento no definirá su futuro. La responsabilidad personal es una forma de libertad, porque significa que la dirección de la vida no está completamente determinada por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Lo mismo ocurre con el miedo. Muchas personas dicen que no avanzan porque las circunstancias son difíciles, porque no tienen apoyo, porque el entorno es complicado, y esas dificultades pueden ser verdaderas. Pero incluso dentro de circunstancias difíciles, siempre existe una pequeña área donde la persona puede actuar, puede prepararse mejor, puede aprender algo nuevo, puede intentar una vez más, puede tomar una decisión diferente a la que tomó ayer. La responsabilidad personal no se trata de tener todas las respuestas, sino de aceptar que nuestras decisiones siguen teniendo valor incluso cuando las circunstancias no son perfectas. La culpa también puede convertirse en una excusa cuando se maneja de manera incorrecta. Algunas personas utilizan el pasado como una justificación para no cambiar. Dicen que no pueden avanzar porque cometieron errores demasiado grandes, porque fallaron en algo importante o porque perdieron oportunidades que ya no volverán. Pero el pasado no puede ser modificado. Nadie tiene el poder de regresar y cambiar lo que ya ocurrió. Lo único que puede cambiar es la manera en que una persona decide vivir a partir de ahora. Asumir responsabilidad personal significa aceptar el pasado sin permitir que el pasado gobierne el futuro. Cuando una persona asume responsabilidad, deja de esperar que la vida sea perfectamente justa para poder avanzar. Aprende a actuar incluso cuando las circunstancias no son ideales. Y cuando una persona empieza a actuar con responsabilidad, también comienza a cambiar la forma en que observa los problemas. Porque muchas veces lo que parece un obstáculo absoluto también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento cuando la perspectiva cambia. La forma en que interpretamos las situaciones tiene un impacto directo en nuestras emociones. Dos personas pueden observar el mismo evento y darle significados completamente diferentes.
Una persona puede ver un fracaso y pensar que es una prueba de que no tiene capacidad. Otra puede ver el mismo fracaso y entenderlo como una experiencia que ofrece información valiosa. Cambiar la perspectiva no significa negar la dificultad. No significa fingir que todo es fácil o que todo es positivo. Significa ampliar la manera de observar lo que está ocurriendo. Cuando una persona enfrenta una pérdida, el dolor es real. Cuando una persona enfrenta una injusticia, la frustración es real, pero dentro de cada situación también existe la posibilidad de descubrir algo que antes no era visible. Muchas personas desarrollan fortaleza precisamente en los momentos donde la vida parecía más difícil. Muchas habilidades nacen cuando alguien se ve obligado a adaptarse. Muchas decisiones importantes aparecen después de un error. La perspectiva determina si una experiencia se convierte en una carga permanente o en una lección transformadora. Cuando la mente se enfoca únicamente en lo negativo, la emoción se intensifica, la ira se vuelve más fuerte, el miedo crece y la culpa se repite constantemente. Pero cuando la mente aprende a buscar el aprendizaje dentro de la dificultad, algo cambia. La emoción sigue existiendo, pero ya no ocupa todo el espacio. Cambiar la perspectiva también significa entender que muchas veces los problemas no son finales, sino procesos. Una dificultad puede ser el comienzo de una habilidad nueva. Una pérdida puede abrir el camino a una dirección diferente. Un error puede revelar algo que necesitaba corregirse. La mente humana tiene una enorme capacidad para crear significados, y el significado que elegimos influye profundamente en nuestras emociones. Por eso dominar la mente se convierte en una tarea fundamental. Si una persona no controla sus pensamientos terminarán controlando sus emociones y sus acciones. La mente genera ideas constantemente. Algunas de esas ideas son útiles, pero otras pueden ser exageradas, distorsionadas o repetitivas. Cuando alguien siente ira, la mente empieza a construir historias que justifican esa ira. Recuerda cada detalle que confirma el enojo, amplifica las palabras que fueron dichas, imagina intenciones negativas en la otra persona. El resultado es que la emoción se vuelve cada vez más intensa porque la mente continúa alimentándola. Con el miedo ocurre algo similar. La mente comienza a imaginar escenarios negativos. Anticipa fracasos que todavía no han ocurrido. Visualiza consecuencias catastróficas incluso cuando la probabilidad es pequeña. La persona empieza a sentir miedo no solo por lo que está ocurriendo, sino también por todo lo que la mente imagina que podría ocurrir. La culpa también se alimenta de pensamientos repetitivos. La mente recuerda constantemente el mismo error, como si repitiera una escena una y otra vez. Cada repetición refuerza la sensación de que el pasado sigue presente. Dominar la mente no significa eliminar los pensamientos negativos para siempre. Significa aprender a reconocerlos, sin permitir que definan todas nuestras decisiones. Una persona que domina su mente puede observar un pensamiento sin obedecerlo automáticamente. Puede reconocer que un pensamiento es solo una interpretación, no necesariamente un hecho absoluto. Este tipo de control mental se desarrolla con práctica, requiere observar los propios pensamientos con honestidad, requiere cuestionar ciertas ideas que aparecen de manera automática. Cuando alguien comienza a dominar su mente, descubre que muchas emociones intensas nacían de interpretaciones exageradas o incompletas. La ira puede disminuir cuando la mente deja de repetir constantemente la ofensa. El miedo puede reducirse cuando la mente deja de imaginar todos los posibles fracasos. La culpa puede transformarse cuando la mente deja de revivir el pasado como si fuera el presente. Y en ese proceso aparece otra habilidad importante: aprender del error. Muchas personas cometen un error y lo interpretan como una derrota definitiva. En lugar de observar lo que pueden aprender, se enfocan únicamente en el dolor que produjo. El error se convierte en una etiqueta: fallé, no soy capaz, arruiné todo. Pero el error también contiene información.
Contiene señales sobre lo que no funcionó, sobre lo que puede mejorarse, sobre lo que debe hacerse de manera diferente. Cuando una persona observa el error con una mentalidad de aprendizaje, algo cambia. El error deja de ser una condena y se convierte en un maestro. Esto no significa que equivocarse sea agradable. Nadie disfruta cometer errores que generan consecuencias difíciles, pero dentro de cada error existe una oportunidad de comprensión que no existía antes. Muchas habilidades nacen precisamente de la corrección de errores. Un músico mejora después de notar las notas equivocadas. Un deportista mejora después de analizar un movimiento incorrecto. Un profesional mejora después de revisar una decisión que no produjo el resultado esperado. La culpa se vuelve destructiva cuando la persona se queda atrapada en el arrepentimiento sin avanzar hacia el aprendizaje. La mente repite constantemente: no debí hacerlo, todo fue mi culpa, si hubiera actuado diferente. Y aunque esa reflexión puede ser útil al principio, llega un momento donde deja de aportar algo nuevo. El aprendizaje ocurre cuando la persona se pregunta qué puede cambiar a partir de ese error. ¿Qué decisión diferente puede tomar en el futuro? ¿Qué habilidad necesita desarrollar para evitar repetir la misma situación? De esa manera, la culpa deja de ser una prisión emocional y se convierte en una fuente de crecimiento. Cuando la mente cambia la pregunta de ¿por qué fallé? ¿A qué puedo aprender? El error pierde parte de su peso emocional. La experiencia sigue existiendo, pero ahora también contiene una lección. Muchas personas que hoy muestran fortaleza pasaron por momentos de error profundo, momentos donde tuvieron que reconocer sus decisiones equivocadas, momentos donde enfrentaron consecuencias difíciles. Pero en lugar de quedarse atrapadas en la culpa, decidieron aprender. Cada error se convirtió en una oportunidad para mejorar su carácter, su disciplina y su comprensión de la vida. La diferencia no estuvo en la ausencia de errores, sino en la manera de interpretarlos y utilizarlos como herramientas de crecimiento. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede experimentar una persona. Tiene la capacidad de detener decisiones, paralizar sueños y crear límites invisibles que parecen imposibles de cruzar. Muchas personas creen que el miedo es una señal clara de que deben detenerse, de que deben retroceder y buscar seguridad. Pero en muchas ocasiones, el miedo aparece precisamente cuando estamos frente a algo que puede transformar nuestra vida. El miedo nace cuando la mente enfrenta lo desconocido, cuando no hay garantías, cuando no existe un resultado asegurado. Cuando la posibilidad de fallar parece real, la mente comienza a imaginar riesgos, pérdidas, críticas o vergüenza, y cuanto más se alimenta ese pensamiento, más fuerte se vuelve el miedo. Muchas personas esperan a que el miedo desaparezca para poder avanzar. Esperan sentirse completamente seguras antes de tomar una decisión importante. Pero la realidad es que la seguridad absoluta casi nunca llega antes de actuar. El miedo disminuye cuando caminamos hacia lo que tememos. No desaparece de inmediato, pero pierde fuerza cada vez que la persona da un paso. Cada acción envía un mensaje a la mente. La situación no es tan peligrosa como parecía. Cuando alguien evita constantemente aquello que le produce miedo, el miedo crece. La mente interpreta la evitación como una confirmación de que el peligro es real. Con el tiempo, los límites se vuelven cada vez más pequeños y la zona de comodidad se vuelve cada vez más estrecha. Pero cuando alguien decide enfrentar lo que teme, algo diferente ocurre. El miedo sigue presente al principio, pero la experiencia comienza a reemplazar la imaginación. La mente deja de trabajar únicamente con suposiciones y empieza a trabajar con hechos. Una persona que tiene miedo de hablar en público puede pasar años evitando cualquier oportunidad de hacerlo, pero el día que decide intentarlo, incluso con nervios y dudas, descubre algo importante. El miedo no tenía tanto poder como parecía. Tal vez la primera vez no es perfecta, tal vez la voz tiembla, las palabras se olvidan o la inseguridad es evidente.
pero el simple hecho de enfrentar la situación cambia la relación con el miedo. Lo mismo ocurre con muchos desafíos de la vida. Emprender un proyecto, tomar una decisión importante, iniciar algo nuevo o intentar algo que nunca se ha hecho antes. El miedo aparece porque existe incertidumbre, pero cada paso hacia adelante debilita la idea de que el miedo debe gobernar las decisiones. En lugar de esperar a que el miedo desaparezca, la persona aprende a caminar con él. Aprende que el miedo no siempre es una señal de peligro, sino muchas veces una señal de crecimiento. La ira también es una emoción intensa, que puede dominar las acciones si no se comprende correctamente. Muchas personas ven la ira como algo completamente negativo, algo que solo destruye relaciones y provoca conflictos. Y cuando la ira se expresa sin control, ciertamente puede causar daño. Pero la ira también contiene una energía poderosa. Es una emoción que surge cuando percibimos injusticia, frustración o límites que han sido cruzados. Esa energía puede volverse destructiva si se libera sin control, pero también puede transformarse en una fuerza para construir cambios. Cuando una persona reacciona con ira impulsiva, las decisiones suelen ser rápidas y poco reflexivas. Las palabras se convierten en armas, las acciones buscan herir o castigar, y el resultado suele ser más daño del que se pretendía evitar. Pero cuando la ira se transforma en energía consciente, puede convertirse en motivación para mejorar situaciones difíciles. Muchas transformaciones importantes nacieron de una profunda inconformidad con la realidad. Personas que observaron injusticias, desigualdades o problemas graves y sintieron una fuerte indignación. La diferencia estuvo en cómo utilizaron esa emoción. En lugar de destruir, decidieron construir. En lugar de atacar, decidieron crear soluciones. La energía de la ira puede impulsar a una persona a trabajar con mayor determinación. Puede motivar cambios que antes parecían imposibles. Puede generar el impulso necesario para romper hábitos negativos o enfrentar situaciones que antes se toleraban en silencio. Pero para que la ira se convierta en una fuerza constructiva, primero debe pasar por el filtro de la reflexión. La emoción por sí sola es poderosa, pero necesita dirección. Cuando la mente toma el control de esa energía, la persona puede canalizarla hacia acciones que realmente produzcan cambios positivos. La ira deja de ser una explosión momentánea y se convierte en combustible para decisiones firmes y conscientes. La misma energía que podría destruir una relación también puede impulsar a una persona a establecer límites saludables. La misma energía que podría generar violencia también puede convertirse en una fuerza para mejorar una situación injusta. La diferencia no está en la intensidad de la emoción, sino en la dirección que se le da a esa energía. Las emociones son cambiantes. Un día, una persona puede sentirse motivada, optimista y llena de energía. Al día siguiente, puede sentirse cansada, frustrada o sin ganas de continuar. Si una persona depende únicamente de lo que siente en cada momento, su progreso se vuelve inestable. Habrá días de avance y muchos días de retroceso. Por eso el carácter no se construye con emociones momentáneas, sino con hábitos constantes. Los hábitos son pequeñas acciones que se repiten diariamente hasta convertirse en parte natural de la vida. No necesitan entusiasmo extremo para ejecutarse. No dependen de un estado emocional específico. Simplemente se realizan porque forman parte de una decisión sostenida. Muchas personas esperan sentirse motivadas para comenzar a cambiar. Esperan que llegue un momento de inspiración fuerte que les dé la energía para transformar su vida. Pero la motivación es temporal, aparece con intensidad, pero también desaparece rápidamente. Los hábitos funcionan de manera diferente. Un hábito no necesita emoción intensa, se fortalece con repetición. Cada vez que una persona repite una acción positiva, está construyendo una estructura interna que facilita repetirla nuevamente en el futuro. Cuando alguien decide levantarse temprano todos los días para estudiar, trabajar o prepararse mejor, al principio puede sentirse difícil. La mente busca excusas, el cuerpo se resiste y la comodidad parece más atractiva. Pero con el tiempo, la repetición transforma el esfuerzo en costumbre. Lo mismo ocurre con muchas áreas de la vida.
Aprender, practicar, entrenar, leer, reflexionar, mejorar habilidades, cuidar la salud, desarrollar disciplina personal. Ninguna de estas cosas depende exclusivamente de emociones intensas, dependen de la constancia. Las personas que desarrollan carácter no necesariamente tienen emociones más fuertes que los demás. Lo que tienen es una estructura de hábitos que sostiene sus decisiones incluso cuando las emociones no ayudan. Cuando aparece la ira, el hábito de reflexionar antes de reaccionar puede evitar decisiones impulsivas. Cuando aparece el miedo, el hábito de actuar con disciplina puede impulsar a dar un paso adelante. Cuando aparece la culpa, el hábito de aprender de los errores puede evitar que la mente quede atrapada en el pasado. Cada hábito positivo funciona como un pequeño sistema de apoyo interno. No elimina las emociones, pero ayuda a manejarlas con mayor claridad. Con el tiempo, esos hábitos forman el carácter de una persona. El carácter no se define por lo que alguien dice que quiere hacer, sino por lo que hace repetidamente. Cada día ofrece oportunidades pequeñas para fortalecer ese carácter. Decisiones simples que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo construyen una dirección sólida. Y en ese proceso aparece otra decisión fundamental: elegir avanzar. Muchas personas pasan demasiado tiempo mirando hacia atrás. Observan el pasado intentando entender todo lo que ocurrió. Recuerdan errores, fracasos, injusticias, oportunidades perdidas o decisiones equivocadas. El pasado tiene valor porque contiene lecciones. Explica muchas cosas sobre quiénes somos y cómo llegamos al lugar donde estamos. Pero el pasado no tiene el poder de determinar completamente el futuro. Cuando una persona cree que su historia ya está definida por lo que ocurrió antes, comienza a limitar sus propias posibilidades. Empieza a pensar que ciertos cambios ya no son posibles, que ciertas oportunidades ya no existen o que ciertos sueños llegaron demasiado tarde. Pero el pasado solo explica el punto de partida, no el destino final. Cada día que una persona vive tiene la capacidad de tomar decisiones nuevas, decisiones que pueden ser pequeñas al principio, pero que con el tiempo crean caminos diferentes. Elegir avanzar significa aceptar que el pasado no puede modificarse, pero el presente sí puede utilizarse de manera diferente. Significa reconocer que los errores cometidos no tienen que repetirse. Significa entender que cada experiencia puede convertirse en una base para construir algo mejor. Avanzar no siempre es un movimiento rápido o espectacular. Muchas veces es un paso pequeño que se da con determinación. Un paso que puede parecer insignificante en el momento, pero que rompe la inercia de quedarse atrapado en lo que ya ocurrió. Cada vez que una persona decide aprender algo nuevo, está avanzando. Cada vez que intenta nuevamente después de un error, está avanzando. Cada vez que toma una decisión diferente a la que tomó en el pasado, está avanzando. La vida no se define únicamente por lo que sucedió antes, sino por las decisiones que se toman a partir de ahora. El pasado puede explicar muchas cosas, pero el futuro sigue abierto a la dirección que cada persona decide construir. Superar la ira, el miedo y la culpa no significa eliminar estas emociones de la vida. Significa aprender a dirigirlas en lugar de ser dirigidos por ellas. Primero, reconociendo lo que sentimos en lugar de negarlo. Luego, tomando responsabilidad por nuestras reacciones, cambiando la forma en que interpretamos los problemas, aprendiendo a controlar nuestros pensamientos, transformando los errores en lecciones, también enfrentando el miedo en lugar de huir de él, utilizando la energía de la ira para crear cambios positivos, construyendo hábitos diarios que formen un carácter fuerte y recordando que el pasado puede explicar nuestra historia, pero no determina nuestro futuro. Las emociones pueden ser intensas, pero la disciplina, la conciencia y las decisiones diarias tienen el poder de guiarlas hacia algo mejor. La ira, el miedo y la culpa pueden limitar una vida o pueden convertirse en el punto de partida para una transformación. Todo depende de una decisión: seguir reaccionando o empezar a crecer.